en determinar cuál es el objeto de la sociología, deberíamos pensar en el quehacer de la misma, hacia dónde quiere llegar esta ciencia con el análisis de distintos actores dentro del mundo social. Y como lo dice nuestra definición, que por temas de tiempo, pues yo se los voy a ir remarcando acá con el cursor. Pero si ustedes se dan cuenta, nuestra definición es clara y nos dice el objeto de la sociología precisamente es el estudio, ¿verdad? De los seres humanos y sus relaciones sociales. Vean que son dos temas importantes. Va a estudiar al ser humano, pero también esa interacción social que, pues, de alguna manera realiza el ser humano todos los días. Y en consecuencia, necesariamente va a estudiar a las sociedades. Recordamos que las sociedades justo surgen como consecuencia precisamente de esas relaciones sociales y obviamente su punto de partida es el ser humano. Entonces, el qué hacer, si quisiéramos pasarlo a palabras más simples, ¿verdad? Cuando nos preguntan cuál es el objeto de la sociología, entonces pensemos en su qué hacer, en su esencia, ya que si la sociología no estudia a los seres humanos, sus relaciones sociales y por ende a las sociedades humanas, simplemente no es sociología, es decir, es su esencia. Y de esa cuenta nos podemos percatar de que la sociología pues va a estudiar fenómenos sociales a un nivel macro, es decir, a un impacto grande, de un impacto social con vasta importancia, o bien a un tema micro que quizá no es tan visual socialmente hablando, pero que sí incide precisamente en el quehacer de alguna forma de la interacción social del ser humano. Y como lo dice nuestra definición, lo hace desde sus aspectos objetivos hasta los subjetivos. Y recordemos que estos dos términos, tanto lo objetivo como lo subjetivo, ustedes ya lo han visto aplicado, por ejemplo, en la mera ciencia pura del derecho, y hacen referencia en la doctrina precisamente a que esos aspectos objetivos son aquellos aspectos que no cambian, aquellos aspectos que por naturaleza son propios, bien sea del ser humano, de las relaciones sociales o bien de las sociedades humanas propias. Y cuando hablamos acerca de esos aspectos subjetivos, pues ya vamos a hablar acerca de aquel mundo cambiante que puede surgir, aquellos elementos que cambian dependiendo de la circunstancia, dependiendo de las situaciones que se den en torno al grupo social. Y por eso es que cuando hablamos de los temas subjetivos, lo primero que debe pensarse y cuando se analizan o se estudian grupos de seres humanos, pues es precisamente en las emociones, ¿verdad? En los sentimientos, que dependen en muchas ocasiones del momento social, económico e incluso jurídico que esté viviendo un grupo social. Y naturalmente depende de cómo percibe su realidad y en los aspectos subjetivos pues entran más allá del tema de emociones, aspectos como los valores, que en algún momento hablábamos de la importancia de los valores para determinar una corriente de pensamiento en un grupo social. Entonces, de esta definición podemos extraer tres temas importantes. El primero, las relaciones sociales, que entendemos que son precisamente esos vínculos que se van a construir entre seres humanos, ¿sí? Las relaciones sociales son precisamente el corazón mediante el cual se desarrollan precisamente los seres humanos para integrarse en comunidades o en sociedades humanas. Entonces, si ustedes quieren hacer una anotación por ahí en su cuaderno, en la libreta, en el X, en lo que lleven, pues sí, definiendo muy sencillamente las relaciones sociales, son ese vínculo de interacción que de alguna manera se tiene a diario entre los seres humanos en aras de incorporarse a un grupo social y atender a diversos intereses. Es decir, recordemos que el tema de los intereses no necesariamente es malo, sino que es más bien el objetivo que cada persona tiene dentro de un entorno social. Si todos acá, por ejemplo, en este salón virtual, quisieran preguntarse cuál es ese interés común que los une todos los días a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche,
Pues naturalmente es estudiar las ciencias jurídicas y sociales. Algunos otros me dirán, bueno, más allá de esto, quiero mis títulos, ¿verdad? Y al ejercer como abogado y notario. Bueno, si se dan cuenta, todos acá tienen un mismo interés y en virtud de ese interés se unen e interactúan socialmente y forman ese vínculo de interacción diaria llamado relación social. Es decir, van rumbo a un fin y para llegar a ese fin, pues naturalmente construyen vínculos sociales entre seres humanos o vínculos de relaciones entre seres humanos. Sin embargo, también hay otro elemento importante que forma parte del objeto de la sociología y es la evolución social. Vean, cuando hablamos de evolución social, precisamente hacemos referencia no a la acción no a la acción de formar parte de un grupo social, sino más bien hacemos referencia precisamente al proceso mediante el cual se perfeccionan las relaciones sociales. Vean, si todos los días yo ingreso a un salón virtual y digo buenos días, buenas tardes, mucho gusto, sí, no, y cierro mi micrófono, pues sí, construyo un vínculo social porque atiendo un interés, formo parte de un ecosistema social, pero no causo mayor relevancia. La evolución social es el proceso, es el vehículo a través del cual esas relaciones sociales se van perfeccionando. Y vean, la evolución social puede ser representada por cualquier avance significativo que mejore la relación social que se entabla. Entonces, si yo todos los días me conecto a mis clases y únicamente digo buenas tardes, escucho mi clase y digo feliz noche, muchas gracias, y me desconecto, pues sí, estoy interactuando socialmente y que estoy construyendo un vínculo social. Pero si yo quisiera perfeccionar, por ejemplo, mi relación social de interacción con mi sección o con mi grupo de estudio, puedo entonces empezar a adoptar diversos comportamientos que eleven esa relación social. ¿Y eso qué quiere decir? Que mejoren exponencialmente, de alguna manera, el objetivo o las acciones que yo implemento para alcanzar mi objetivo. Entonces, si ustedes todos los días se conectan y ya quieren estar en la evolución de esa relación social que han ido construyendo con sus compañeros de curso, puede ser que un día se conecten un poco más temprano o que lleguen más temprano a la universidad y quieran reunirse a leer, a interactuar, a intercambiar cuestionarios, en fin, a realizar una serie de actividades o incluso extracurriculares, ¿verdad? Fuera del salón de clase, reunirse a estudiar. Algunos tienen la práctica, ¿verdad? Que tal vez el examen es a segunda hora y se reúnen a primera a estudiar sus cuestionarios mutuamente, ¿verdad? Y eso entonces va a hacer que esa relación social evolucione, ¿sí? Pero si se dan cuenta, la evolución solo sucede si ustedes cambian el giro y mejoran, valga la redundancia, la forma en que se interactúa. Es una mejora constante. A esa mejora constante de la relación social para alcanzar un objetivo se le denomina evolución social. Por eso es entonces que cuando ustedes organizan un grupo, trabajan un cuestionario juntos, lo estudian juntos, mejoran o no mejoran en ese intento por aprobar un curso más de la malla curricular de nuestra facultad para algún día ser abogadas y abogados, pues todos van a decir que sí, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la evolución social puede definirse precisamente como ese proceso mediante el cual las relaciones sociales mejoran y obviamente pues se orientan de una mejor manera las acciones de interacción social para alcanzar el fin o el objetivo planteado. ¿Por qué es importante que tengamos claridad sobre estas dos figuras? Fíjense que es bien importante que se tenga claridad de alguna manera
porque la mezcla de ambas figuras nos va a dar un resultado. Vean, cuando hablamos acerca de relaciones sociales, es decir, de la interacción diaria, pero la sumamos con ese proceso de perfeccionamiento de la relación social, vamos a tener cambios precisamente dentro del grupo social. Y a esos cambios precisamente se les llama fenómenos sociales. Y vean, entonces vamos a regresar al ejemplo inicial, que es la interacción en salón. Y vean que uso este ejemplo de interacción en salón precisamente como un ejemplo, un par de aguas precisamente, en donde todos pues de alguna manera hemos tenido mucha experiencia y luego pues ya podemos llevar este tema a un ámbito más social, ¿verdad? Que más evolucionado, ¿verdad? No tan local. Pero vean, hagamos el ejercicio con el salón de clases y ubiquémonos en clases presenciales. Ustedes ahorita están en híbrido, pero en el imaginario que fuera todos los días presenciales. Inician, entablan un vínculo de interacción con otro ser humano, sí, incluso si ingresan a su salón y alguien tiene la mochila en la, en el pupitre de enfrente, por ejemplo, usted tiene que hablarle y pedirle favor que lo mueva. O si tan solo necesita que le abran la puerta. Entonces, las relaciones sociales son inevitables, existen. Pero si aparte de ello, usted la perfecciona a través precisamente de la evolución social, ¿eso qué quiere decir? Que entonces usted va a empezar a buscar la práctica de acciones que mejoren su interacción o ese vínculo que ha formado con sus compañeras y sus compañeros. Mucho ojo, para alcanzar un objetivo. Ven que el corazón realmente, que el ser humano interactúe en sociedad, es precisamente alcanzar un objetivo o atender a sus intereses. Lo hablábamos en la sesión pasada. Surgen intereses para atender temas económicos, así como para atender temas afectivos incluso del ser humano. ¿Por qué? Y si quisiéramos entrar al mundo de lo académico, muchos de ustedes quizá estudian esta carrera más allá que por la rentabilidad que pueda tener, también por la pasión de ejercer el derecho. Y de alguna manera, pues esto, sin duda alguna, los eleva a ustedes exponencialmente en esa evolución de ustedes hacia su salón de clase, ¿verdad? O por lo menos hacia el objetivo que buscan alcanzar. Entonces, la interacción o vínculos humanos están, porque ustedes llegan a su salón, mal que bien interactúan ciertos momentos con sus compañeros, pero más adelante deciden perfeccionar ese vínculo social en aras de que entonces puedan hacer actividades académicas que les sirvan para alcanzar su objetivo, porque al final el grupo de amigos, de compañeros de estudio, tienen una misma ruta, que es cerrar pensum, ganar sus fases, aprobar tesis y graduarse, ¿no? En cada uno en algún punto de su vida. Entonces, la evolución social es ese vehículo, ¿verdad? A través del cual implementamos actividades diferentes para que estas relaciones sociales quizá eran escasas al inicio, pero ahora son mejores, ¿sí? Ahora en lugar de ganar con 61, usted gana con 80, con 85, porque de alguna manera ha tenido que cultivar el hábito del estudio en grupo, y eso le puede servir a usted. Bueno, si sumamos precisamente esa interacción social más la evolución que el ser humano procura en aras de alcanzar más rápido sus objetivos o sus intereses, vamos a tener necesariamente cambios sociales. Y esos cambios sociales son denominados fenómenos sociales. Y es precisamente lo que le interesa a la sociología encontrar. ¿De qué le sirve a la sociología estudiar a los seres humanos y cómo se relacionan si no tiene un objetivo claro? Y ya lo entendemos, ¿verdad? Si bien su objeto es estudiar a los seres humanos y sus relaciones sociales y por ende a las sociedades humanas, de alguna manera buscará encontrar
identificar de alguna manera, si ustedes quisieran establecer un objetivo específico de la sociología, es precisamente identificar los fenómenos sociales. Es decir, encontrar, porque hay tanto cambio social dentro de un determinado territorio. Entonces, en el ejercicio que venimos haciendo de el salón de clase, si usted empieza a construir vínculos de amistad y sociales con sus compañeros, que son más de 100 compañeros en este salón, y comienza a cultivarlo de manera tal que esta relación social evoluciona, que puede evolucionar, como bien lo dice, a un nivel macro, a un nivel micro, dependiendo del impacto o incidencia que tenga esa evolución en la sociedad, ¿verdad? En este caso sería un impacto micro porque afecta únicamente a un grupo disperso. Vamos a tener precisamente un fenómeno social en la Facultad de Derecho, que en este caso bien puede ser la elevación exponencial de notas y de estudiantes aprobados en un determinado curso. Vean cómo entonces la constante interacción social no solo nos ayuda a atender nuestros intereses, sino que nos va a llevar a experimentar cambios en la sociedad. Y son esos cambios que no podemos prever si van a ser positivos o negativos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el proceso de evolución social decidimos tal vez en algún punto exagerar en estudios, ya no dormir, ya no comer con tal de estudiar? Fíjense ustedes que si bien alcanzan su objetivo, porque van a sacar 90, 80, el resultado no siempre va a ser positivo, porque vamos a tener el fenómeno social del estudiante agotado desde el segundo semestre o cuarto semestre de la carrera, que ya cuando llegue al cierre ya no va a aguantar, porque el cierre es lo más duro, ¿sí? Entonces, ¿por qué les doy las dos aristas del hecho de pasar por el filtro de la evolución social? Vean que les doy las dos caras de la moneda porque así es en la vida social. No sabemos si el proceso de evolución social en aras de mejorar, el ser humano en muchas ocasiones se pierde a sí mismo y desemboca fenómenos sociales, cambios sociales que no siempre son positivos. Dicho esto, entonces, esa es la importancia de la sociología en el derecho, ¿sí? ¿Qué sucede si un fenómeno social desemboca en un cambio que no es tan positivo para la sociedad? Que quizá nos da conductas antijurídicas, ¿verdad? Y que pues generan desorden, por ejemplo, en un estado, en un territorio. Bueno, para eso sirve la sociología, para identificarlos y pasar precisamente esos cambios sociales por el filtro del derecho, ¿verdad? Y verificar si regulan o no el orden en sociedad. Y si no, pues ya entendemos entonces que el derecho precisamente se nutre de esos nuevos cambios para evolucionar él también, para empezar a regular conductas que son nuevas, ¿sí? Entonces, en la facultad, por ejemplo, no tenemos una política que hable del estudiante de la jornada nocturna que saca 100 o 90. ¿Saben por qué? Porque casi no hay, ¿sí? Porque todos, incluso yo también fui parte de la nocturna y pues no había tanto tiempo, ¿verdad? Como para sacar esos punteos. Eso no detrimenta, digamos, el esfuerzo de cada uno y lo mucho que pueden saber, ¿sí? Sin embargo, atendiendo precisamente a este escenario ficticio que estamos planteando, entonces debería ya la facultad empezar a estudiar normativa reglamentaria para acoger ese fenómeno social estudiantil y poder ayudar a estos estudiantes, no solo en cuestiones asistenciales como poner comedores universitarios o alguna situación un poco más accesible para que puedan alimentarse en su momento y en su tiempo, sino también en ayuda psicológica, porque también en algún punto el sobreexceso de trabajo o estudio pues requiere cierta ayuda, ¿verdad? Para descansar la mente de profesionales, naturalmente. Entonces, este escenario ficticio, no es que yo esté contando una historia, es un escenario ficticio que quise
traer a colación para que entendamos precisamente que el objeto de la sociología a nivel general siempre va a ser mantener un constante estudio de 3 elementos: el ser humano, sus relaciones sociales y los grupos o sociedades humanas. Pero su objetivo específico es poder determinar esos fenómenos sociales y poder ponerlos de conocimiento del derecho para que éste vea si es necesario o no regular dentro de un Estado o una nueva figura legal. Y vean que es entonces la sociología la herramienta principal del derecho para poder generar nueva legislación a cualquier nivel, ¿verdad? A nivel ordinario, constitucional, reglamentario, es indistinto el nivel, pero esos cambios en la sociedad que no están regulados en ley deben regularse, ¿verdad? Dependiendo del efecto que pueda causar el fenómeno social. Ya lo he dicho, ¿verdad? Puede ser un fenómeno negativo o bien un fenómeno positivo. Dicho esto, entonces, me gustaría ya pasar a la siguiente diapositiva, que es sumamente importante. Y entonces acá vamos a encontrar la importancia de la sociología en el derecho. Para poder concluir precisamente esa importancia que tiene la sociología en el derecho, es importante pues tener a bien esta definición ya de la sociología del derecho. Vean que hasta hace un momento hablábamos únicamente de la sociología y cómo era importante para estudiar el derecho. En este momento ya vamos a entrar a hablar de la sociología del derecho. Y aquí tal vez sí me voy a apoyar en alguien para que nos apoye, nos dé el soporte con la lectura y podamos avanzar. Por aquí veo a Angie Arribillaga. Si nos puede apoyar Angie con la lectura de la definición de sociología del derecho. Muy bien, me parece que no tiene recepción. Alguien que nos quiera ayudar, se los voy a agradecer. Yo, licenciado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Importancia de la sociología en el derecho. Sociología del derecho, ciencia cuyo fin es descubrir las leyes o las causas que explican el nacimiento, el desarrollo y los diferentes sistemas e instituciones del derecho, trabajando para el efecto dentro del marco de la sociología general. Fenómenos sociales, cambios en la sociedad, conductas sociales reguladas sin regular, diferentes sistemas e instituciones del derecho. Muchas gracias, compañero. Gracias por la lectura. Y las disculpas para quienes levantaron la mano, pero cabal el compañero tomó la palabra. No hay problema, Angie. Ya solventamos. Va a haber más espacio de lectura, entonces ahí les vamos a ir dando la palabra. Muy bien. Con este tema es importante que ustedes vean algunos verbos que desarrolla precisamente esta definición. Nos dice que naturalmente la sociología del derecho, por ser sociología y por involucrarse con el derecho, es naturalmente una ciencia, ¿sí? Pero su fin, precisamente, a mí me gustaría, si ustedes pueden, en lo que copian en su cuaderno o si imprimen sus fotos, subrayen esta parte, ¿verdad? Es descubrir. Vean que es el verbo o el corazón precisamente del quehacer de la sociología del derecho. Algunos otros autores dicen que es escudriñar, que es atesorar, pero yo veo mucho más acertado el verbo descubrir, ¿sí? Esta ciencia lo que busca es precisamente descubrir las leyes o causas que explican, vean, leyes o causas, y cuando hablamos de leyes, pues no siempre hablamos de ley jurídica, ¿verdad? Sino que hablamos de aquellos principios universales dentro de la materia de la ciencia que pueden servir como causa para explicar precisamente, vean, 3 acciones importantes, para explicar el nacimiento, el desarrollo y los diferentes sistemas e instituciones del derecho. Miren, yo se los puse aquí en negrita. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque la sociología del derecho entonces mezcla el quehacer de la sociología
que naturalmente es descubrir fenómenos sociales desde un punto de vista específico, pero también mezcla el quehacer del derecho, que es regular, desarrollar esos sistemas e instituciones jurídicas. Entonces, vean, si unimos ambas definiciones, vamos a tener claro que la sociología del derecho tiene a bien, ¿verdad?, dentro de sus fines, descubrir leyes o causas que de alguna manera van a explicar tres momentos importantes. El nacimiento, es decir, cómo se va a formular un fenómeno social dentro de un conglomerado, dentro de un país, cómo se desarrolló, es decir, vamos a la causa. ¿Y por qué es importante entender la causa? Yo quisiera que todos ustedes recuerden, seguramente esos conceptos los vieron precisamente a principios de este año, cuando uno empieza a analizar la teoría general del delito, ¿verdad? Y entender precisamente esa parte doctrinaria del derecho penal que nos lleva a reflexionar precisamente acerca de cómo el derecho penal contempla incluso el camino del crimen, ¿sí? El famoso intercriminis. ¿Cómo es que existe un camino para llegar al crimen? Existe un momento de conciencia, existe un momento en donde se predetermina todo y finaliza con una acción que puede ser cometida en distintas modalidades, ¿verdad? Que no quiero adentrarme en esto. Pero para que la teoría general del derecho penal haya llegado a determinar esos momentos doctrinariamente tan importantes, primero tuvo que haber habido un aporte sociológico que nos lleve y nos enseñe cómo estudiar precisamente esas causas que explican el nacimiento, es decir, de dónde surge un fenómeno social, cómo se desarrolla y cómo entonces desemboca en sistemas o instituciones de derecho atípicas. Incluso en muchas ocasiones son instituciones de derecho que surgen a consecuencia de esos cambios sociales. Y por eso dice, trabajando para el efecto dentro del marco de la sociología general. ¿Qué quiere decir eso? Aunque la sociología del derecho, por excelencia, se orienta a nutrir precisamente sistemas e instituciones del derecho, nunca abandona los principios de la sociología en general. ¿Eso qué quiere decir? No va a cambiar su método de estudio, que ya hablamos de que es el método científico y que va a utilizar dos métodos en específico, ¿verdad? El empírico y el analítico. Es decir, la sociología del derecho, si bien se orienta a poder nutrir o informar al derecho de los cambios sociales, para hacerlo no va a olvidar las bases doctrinarias y científicas de la sociología como tal. Por eso entonces es que, pues en un breve esquema, y si ustedes se dan cuenta, esto pareciera una suma, ¿verdad? Pero es una forma en la cual el cerebro nos va a procesar más fácil la relación que existe de estos elementos. Vean, ya sabemos que los fenómenos sociales, como lo coloco acá en pocas palabras, son cambios en la sociedad. Pero si esos cambios se ven vinculados o se le suma, por eso hay un signo ahí de más, ¿verdad? Si se le suman las conductas sociales, estas pueden estar reguladas o pueden estar sin regular. Y vean, esto es sumamente importante porque cada vez que hay fenómenos sociales, cada vez que hay cambios en la sociedad, cada ser humano los va a percibir distinto. Y esto atenderá a sus valores, a su cosmovisión, esto atenderá, por ejemplo, al momento sentimental que cada persona esté pasando en ese momento social. Y por eso es que decimos que las conductas sociales normalmente están reguladas, ¿sí? Incluso recuerden que la Constitución a los ciudadanos nos dice, usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíba en su calidad de ciudadana o ciudadano. Vean cómo ya la conducta, la forma de actuar ya está predeterminada, que va a ser regulada precisamente por el derecho en un Estado. Pero en muchas ocasiones, como consecuencia de esos estallidos sociales, de esos cambios sociales,
vienen conductas, vienen reacciones. Y vean, cuando hablo de conductas sociales, entonces estoy hablando de comportamientos propios del ser humano, de reacción frente a los fenómenos sociales o frente a los cambios en la sociedad. Entonces, puede ser, y yo tomo aquí el ejemplo más cercano que todas y todos vivimos por la generación o la cantidad de generaciones que se mezclan siempre en los salones, y es hablar acerca de la pandemia. Todos, indistintamente de nuestra edad, de nuestra creencia, de nuestras costumbres, todos vivimos el tema de la pandemia. Y hubo cambios sociales, y hubo fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque, como lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Tuvimos un momento en el que teníamos que estar confinados. Y estar confinados nos llevó quizá a convivir más en familia, a algunos otros a hacer introspectiva y reflexionar más en casa, estando solos, o quizá a algunos otros a desarrollar cierta hiperactividad, porque estaban acostumbrados a un ritmo de vida tan ajetreado que estar en casa descansando, pues era también algo difícil de controlar. Pero si se dan cuenta, hablo de distintos tipos de personas y cada persona en su cosmovisión de vida, en los principios que formaban parte de esta persona, pues percibió y desarrolló acciones reactivas frente a ese fenómeno social. Teníamos algunos, por ejemplo, tal vez muy jóvenes, ¿verdad? Que buscaban entonces aprovechar ese tiempo y pues, no sé, tomaron cursos en línea, algunos otros quizá aprendieron un nuevo deporte en casa, ¿verdad? Haciendo ejercicio, algunos otros su modo de vida siempre ha sido movimiento, entonces tenían gimnasio en casa, algunos otros quizá son de tendencia muy familiar y entonces se sentían de lo máximo conviviendo en familia en casa, incluso jugando juegos de mesa, algunos, ¿verdad? Y algunos otros que no habían detectado conflictividad dentro de su familia, pues también tuvimos un severo aumento de violencia intrafamiliar en ese momento. Entonces, el punto es el siguiente, cuando hablamos de las conductas sociales, vamos a hablar necesariamente de esas reacciones emocionales y conductuales del ser humano frente a los fenómenos sociales. Por eso decimos que pueden estar reguladas o no pueden estar reguladas. Y aquí es entonces hablando dentro del fenómeno, por ejemplo, de la pandemia, había muchas cuestiones que no estaban reguladas. Vean, muchas personas que se dedicaban al comercio llegaron a experimentar altas bajas en sus ventas, porque naturalmente no habían mercados, no habían situaciones de horarios normales, por ejemplo, para vender sus productos, y surge algo que hoy en día ya se usa más, pero que en ese momento, en los 2020, no era tan común para cierto grupo poblacional. Los más jovencitos tal vez ya empezaban, ya compraban en línea, piden incluso desde lugares de otros países, pero algunas otras generaciones no éramos tanto de comprar en línea, quizá por desconfianza, quizá porque no fuimos acostumbrados a ello. La pandemia nos llevó necesariamente a abastecernos de víveres, incluso estando en casa uno pues ya veía mucho en las redes sociales el comercio en línea y entonces el comercio en línea pasa de la formalidad que traían las grandes industrias como Amazon, como, ¿qué les digo yo? Farmacias, ¿verdad? Que ya lo hacen. Y pasa precisamente a la economía informal. Y entonces empezamos a ver los famosos emprendimientos. Y ahí nos dábamos cuenta cómo muchos jóvenes talentosos vendían y promocionaban sus productos precisamente a través de la web. Bueno, en este caso, pues ya no web, ¿verdad? Sino en las redes sociales. Al alcance del teléfono, cualquier dispositivo móvil, uno puede comprar. Y vean cómo esa conducta hoy en día trasciende. Trasciende porque indistintamente de que el fenómeno social pues mermó, se calmó, seguimos y es una práctica que ya se quedó. Y que el derecho en Guatemala poco a poco ha ido tratando de llenar, máximo en el tema fiscal, porque entendemos que muchos pues
no facturaban e incluso muchos no facturan. Y se da entonces el caso, por ejemplo, aquellas conferencias que da la SAT en algún momento hablando acerca de cómo los Airbnb, por ejemplo, pues evaden impuestos, ¿verdad? Y están lucrando al igual que cualquier persona que pone un anuncio en el periódico diciendo que alquila un departamento, que alquila una cabaña, ¿verdad? Específicamente, las conductas sociales, dependiendo del fenómeno social, van a estar reguladas o van a estar sin regular. Pero si sumamos entonces el fenómeno social, es decir, el cambio en la sociedad como tal, más la conducta, es decir, la reacción del grupo social frente a ese cambio, vamos a darle vida a diferentes sistemas e instituciones del derecho. Yo aquí le agregaría, a ver si logramos, sí, nuevos, ¿sí? Y lo pongo así en resaltado. Entonces, esos fenómenos sociales, más la reacción del ser humano frente a esos fenómenos, es decir, sus conductas, le va a dar vida a nuevos y diferentes sistemas e instituciones del derecho. Vean, el derecho se va a ir acoplando. Y, por ejemplo, hoy en día, la SAT, por ejemplo, ya reglamentado en torno a facilitar y hacer todo mucho más electrónico para que el tributo pueda ser cumplido por quienes hoy en día son afectos, ¿sí? Hoy en día compramos en un comercio, bien sea en línea o presencialmente, y ya no nos dan papeles, nos mandan al correo nuestra factura. Hoy en día ya no se utiliza el papel pasante, ¿verdad? Para el comerciante. Únicamente emite y certifica digitalmente con una firma electrónica. Entonces nos damos cuenta cómo hay nuevos sistemas, por ejemplo, de derecho que regulan, no es tan antigua, tendrá algunos años la ley de firmas electrónicas, ¿verdad? Que en algún momento pues se fue tan, por decirlo de alguna forma, criticada, pero que hoy en día simplifica la vida increíblemente. Ustedes van, por ejemplo, a su edificio S7 a gestionar una constancia de cursos y todo es electrónico. Vean cómo se va sistematizando. Por eso es que hablamos acerca de esas nuevas instituciones del derecho. Claro está que dentro del fenómeno social nadie sabe que debe existir una nueva institución del derecho para que regule una conducta que no está regulada. Y eso es una tarea que se hace a través de la sociología del derecho, en la cual se hace un estudio minucioso del fenómeno social, de la conducta, es decir, de la reacción. Se evalúa si existe alguna figura jurídica que la regule y si no, entonces se determina y se piensa de conformidad con el derecho y sus principios un nuevo sistema o una nueva institución. Quisiera hacer una acotación antes de terminar. Cuando hablamos acerca de instituciones del derecho, no estoy hablando acerca de entidades, ¿verdad? No estoy hablando de oficinas de gobierno. Cuando hablamos de instituciones del derecho, hablamos de figuras propias de una rama del derecho. Ejemplo, si yo estoy en el ámbito civil, una institución del derecho civil puede ser la familia, el matrimonio, puede ser la persona, puede ser la capacidad, es decir, son figuras propias de una rama del derecho que surgen al calor de la vida o del pensamiento científico del derecho o de la famosa doctrina, pero que son regulados en la ley, ¿sí? Y naturalmente, cuando hablamos acerca de sistemas del derecho, vamos a hablar de las distintas modalidades en que el derecho puede darse. Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Les voy a bajar un momento la diapositiva porque tengo a alguien que está pidiendo ingresar todavía.
Muy bien, vamos a continuar. En este momento, entonces, siempre en el marco del desarrollo de la importancia de la sociología del derecho, ya hemos entendido que esa importancia descansa precisamente en determinar o entender a la sociología del derecho. También dicha importancia recae en las tareas que tiene encomendadas realizar la sociología del derecho. Vean cómo ya hemos hablado de los objetivos, tanto generales como específicos, de la sociología. Hemos hablado del quehacer de la sociología del derecho y ahora vemos qué tareas son las que más ocupan a la sociología del derecho o también llamada sociología jurídica. Eso me gustaría, de lo cual ustedes puedan tomar nota, porque en algún momento pueden escuchar el término sociología jurídica. ¿Será que es lo mismo que sociología del derecho? Y sí, es lo mismo, ¿verdad? Incluso algunos otros autores de corrientes distintas de pensamiento nos pueden definir a la sociología del derecho, pueden darle otra acepción, ¿verdad? Decir que es la sociología que atiende al derecho, la sociología de lo jurídico, pero lo más tradicional que se utiliza es sociología jurídica o sociología del derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 5 tareas que atienden muy particularmente la sociología del derecho o también llamada sociología jurídica. Vean, aquí tratamos de hacer un cuadro o una conexión, ¿verdad?, de rombos que nos va a ayudar a entender el quehacer o las tareas propias en que se ocupa la sociología jurídica. Y aquí, en la figura central, en la amarilla, pues tenemos de alguna manera algunos verbos que nos van a ayudar a comprender estas tareas. Nos dice precisamente que dentro de las tareas de la sociología jurídica está determinar el origen y el desarrollo. Vean cómo es de clara esta definición y nos dice que como tarea muy propia de la sociología jurídica va a ser precisamente determinar un origen, pero también una evolución. Y por temas de tiempo vamos a ver únicamente la primera. Y va a determinar entonces como parte de las tareas de la sociología jurídica el origen y el desarrollo de la noción de normas jurídicas. Cuando hablamos de noción de normas jurídicas, la palabra noción hace referencia a la idea, a la esencia de las normas jurídicas. Entonces, la sociología jurídica tiene como tarea, dentro de tantas que vamos a hablar, determinar a través del estudio de los grupos sociales el origen y el desarrollo de aquellas corrientes de pensamiento, de aquellas ideas que motivan o motivaron a las normas jurídicas. Y vean, muchas normas jurídicas nacen precisamente en el seno de un propósito social, ¿sí? Y precisamente es tarea de la sociología jurídica determinar cómo surgen esas normas jurídicas y cómo han ido evolucionando, cómo han ido desarrollándose. No siempre la norma permanece como es. Y aquí tal vez yo traigo a colación un código que es de los más antiguos en nuestra legislación, que es el Código Civil. Imagínense que el Código Civil es un decreto ley, es el decreto ley 106, y se aprobó precisamente en tiempos de Peralta Zurdia, del presidente Peralta Zurdia, en donde todavía pues se daban ciertas cuestiones sumamente conservadoras. Pese a que es una norma conservadora, dada su naturaleza coyuntural y social, ha sufrido una gran cantidad de reformas, siendo tal vez la más reciente la de hace un par de tiempo, ¿verdad? Un par de años, si no me falla la memoria, donde se regula lo relacionado a las tildes, que antes el tema ortográfico era de sumo respeto. Hoy en día, si su nombre lleva tilde o no lleva tilde, no importa. Hay una excepción precisamente a esa cuestión, exclusivamente para tildes, ¿verdad? Porque por una tilde antes a usted no le daban su diploma o su título.
Hoy en día hay una excepción. Y eso no nos dice nada más o nos habla precisamente de la evolución que sufren las normas en el tiempo. ¿Y por qué creen ustedes que sufren una evolución? Bueno, naturalmente porque deben acoplarse a la vida social, deben acoplarse precisamente a los fenómenos sociales que vamos viviendo. Por eso es que al hablar de la noción de las normas jurídicas, hablamos acerca de esa orientación o esa esencia de las normas jurídicas en su origen, pero también en su desarrollo. Algunas otras normas simplemente, más allá de reformarse, son derogadas y se suplen por nuevas, pero es propiamente tarea de la sociología jurídica determinar su origen y cómo se va a desarrollar la norma, si se desarrolla a través de una reforma o si es necesario pues abolirla, ¿verdad? Y pues crear una nueva. Entonces, por temas de tiempo, nos vamos a quedar allí, porque ya no me había percatado, ya tenemos las 18:55. Y paso entonces al espacio de preguntas y respuestas para poder conversar con ustedes. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede levantar el icono de mano. Muy bien, veo que no tenemos dudas. Josué, me parece que no son dudas. Muy bien, agradezco a todos entonces su conexión, los iconos a quienes envían, muy agradecida. Y por favor, será un gusto poder saludarlos el próximo día viernes. Trataremos de terminar hasta las 20:30. Les aviso desde hoy para que tomen su tiempo, derivado a que estamos prontos a nuestro parcial. Y dado que en algún momento pues, el tema de inicio de clases fue irregular, pues quisiera avanzar hasta donde podamos en nuestro programa. Entonces, no olviden que el día viernes que tenemos clase, finalizamos a las 20:30 horas e iniciamos, como nuestro horario lo dice, a las 19 horas. Vamos a dar el espacio. Alguien había levantado la mano, no sé quién. Me parece que era Sumi. Ah, sí, adelante. Gracias, licenciada. Buenas noches. Cuando usted hablaba del fenómeno social, que son los cambios en la sociedad y las conductas sociales, reguladas o no. Cuando habla de reguladas o no, por ejemplo, una no regulada, usted daba el ejemplo cuando vivimos pandemia, las compras en línea. Entonces, de ahí surge la ley para promover y facilitar el comercio electrónico transfronterizo. Ese es un ejemplo de la sociología del derecho. No necesariamente. Vean, sería en todo caso un ejemplo de las tareas de la sociología del derecho. Recuérdense que en sí la sociología del derecho se define como esa ciencia que va a estudiar la evolución del ser humano y va a orientar precisamente a través de sus diferentes tareas al derecho, ¿sí? Hay diferentes tareas, hay más de 5 o 4 tareas que desarrolla el derecho. Si bien es un efecto de la aplicación de la sociología jurídica, no podemos decir que materializa la sociología jurídica como tal. Esa iniciativa me parece que sí, no tengo claro el momento en que tuvo aprobación. Vean, hay iniciativas tal como, por ejemplo, la que en algún momento fue iniciativa y hoy en día ya es ley, que aborda las firmas electrónicas, que venía desde hace ya bastante tiempo. Incluso la regulación de la educación virtual venía desde bastante tiempo atrás. Lo que sucede es que otras sociedades más evolucionadas pues ya lo han hecho, ¿verdad? Y acá pues se trata siempre de ir trabajando ese tema. Sin embargo, los congresistas no las habían aceptado hasta que entendieron la importancia. Entonces, ese ejemplo que usted da materializa precisamente la primera tarea de la sociología del derecho, ¿verdad? Que puede ser creación, mejoramiento a través de
de reforma o replanteamiento de la norma jurídica. Muy bien, no sé si alguien más tendrá una duda. Muy bien, a sus órdenes. Bueno, les deseo una buena noche para que puedan ya cambiarse al siguiente salón virtual. Bendiciones. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias. Buenas noches.